hablan sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse a todos la lección. Bueno, pues estamos ya en el tiempo del estudio de la palabra y estamos estudiando Apocalipsis, pero ya veis que las últimas semanas lo estamos mezclando también con Daniel porque van interrelacionados y hoy lo vamos a mezclar especialmente. Hoy vamos a hablar acerca de la hora de su juicio. El versículo de referencia a mí me gusta mucho, dice: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzado, el día casi ha llegado, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de la luz. Es hora de levantarnos del sueño conociendo el tiempo. Nuestra redención casi ha llegado. ¿Tenemos Escuela Sabática Like? Pues Juan Luis, por favor, cuando quieras, hacemos un pequeño resumen y ya nos metemos al grano con ello. En 1938, Nicholas Winton, un joven británico de origen judío convertido al cristianismo, tenía un exitoso trabajo de corredor de bolsa en Londres. Pero cuando las tropas de Hitler invadieron Praga, el amor de Winton por sus hermanos judíos lo llevó a hacer lo que para muchos fue una completa locura. Decidió abandonar su exitoso trabajo y dedicar todos sus esfuerzos en rescatar a niños judíos de la capital checa. ¡Qué lindo! ¡Un sacrificio de amor! Su plan fue enviar a los niños al Reino Unido. Una vez allí, consiguió familias que les dieran albergue. ¿Y cuál fue el resultado? Gracias a las acciones de Nicholas Winton, 669 niños judíos sobrevivieron al holocausto nazi. ¿No les parece hermoso lo que hizo? Su historia nos recuerda lo que hizo Cristo por nosotros. Jesús era mucho más que un exitoso corredor de bolsa en Londres. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue juzgado como un pecador, a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como justos. Y bien sabemos cuándo fue la hora del juicio para Jesús, pero también es necesario que sepamos cuándo es la hora del juicio para la humanidad. Por eso, Escuela Sabática Like presenta la serie 3 mensajes cósmicos, lección 6, la hora de su juicio. Lo primero que debemos tener bien claro es que debe haber un juicio antes de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque si cuando Él regrese va a separar las ovejas de los cabritos y además vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra, es porque antes de que Él venga ya se sabrá quiénes serán salvos y quiénes no. Y para eso se necesita un juicio previo a la segunda venida. El libro de Daniel nos indica el inicio de ese juicio. Así que sintonicemos bien la emisora y escuchemos lo que oyó el profeta Daniel de labios de un ser celestial en su visión del capítulo 8 de su libro. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Daniel, como todo judío, sabía el significado de la purificación del santuario, pero había algo que no entendía, el significado de los 2300 días. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué momentos importantes se mencionan en la profecía de los 2300 días? Primera parte, el inicio de la profecía. ¿Les gustan los acertijos? ¡Sí! ¡Mucho! Pero pueden ser desesperantes. Así es. Para el profeta Daniel, la profecía de los 2300 días era un acertijo difícil de resolver. Él había recibido la explicación del ángel Gabriel acerca de otros elementos que se le habían mostrado en la visión del capítulo 8, pero lo de los 2300 días le inquietó tanto que al final del capítulo dice que quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pero, oh sorpresa,
en el capítulo 9, Gabriel aparece otra vez en escena. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? En el capítulo 9 no hay ninguna visión. Entonces se refería a la visión del capítulo 8, a los 2300 días que no entendía el profeta. Entonces Gabriel comienza su explicación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Paremos allí. La primera parte de la profecía consta de 70 semanas o 490 días y dice que están determinadas. Antes de avanzar, pongámosle la lupa a esta palabra. Corresponde al término hebreo shatak, que literalmente significa cortadas. ¿Cortadas de qué? Pues de los 2300 días. Exacto. Es como si tuviéramos una pizza de 2300 centímetros y partiéramos un pedazo de 490 para un sujeto llamado Israel. Eso significa que si encontramos el inicio de las 70 semanas, automáticamente encontraremos el inicio de los 2300 días. Y el ángel Gabriel lo dijo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¡Eureka! La historia nos dice que ese decreto lo emitió el rey Artajerjes en el otoño de 457 a.C. Así que ya tenemos el inicio de la profecía de los 2300 días. ¿Y ahora qué? ¿Le sumamos 2300 días literales al año 457 a.C.? No, estamos hablando de días proféticos. Y en la profecía, un día equivale a un año. Correcto. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente la medida del tiempo también es simbólica y se debe interpretar con el principio de día por año. ¿Será que con este principio las cosas encajan? Veamos el segundo momento de esta profecía y sorprendámonos. Segunda parte, la crucifixión. La profecía de los 2300 días es tan importante y maravillosa que predijo con una precisión exacta el bautismo y la crucifixión del Mesías. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien. A partir del decreto de Artajerjes hasta el Mesías habría 69 semanas o 483 años. Si desde 457 a.C. avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido y justo en el año 27 Jesús, el Mesías, se bautizó. Daniel predijo cientos de años antes el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría su ministerio. Pero aún nos falta la última semana de las 70. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Lo notan? A mitad de la última semana, es decir, de los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Justo en la primavera del año 31, 3 años y medio después de su bautismo, Cristo dio su vida en la cruz y el sistema de sacrificios perdió todo significado. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle, más exactamente en la Pascua. Justo cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Tercera parte, la hora del juicio. Repasemos. En la profecía de los 2300 días, años, las primeras 70 semanas o 490 años fueron cortados, especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la primera venida del Mesías. Partiendo del 457 a.C., ¿cuándo terminaron esos 490 años? En el año 34 después de Cristo. Correcto. Año en el que, con el apedreamiento de Esteban, la nación judía rechazó definitivamente al Mesías y el Evangelio pasó a ser predicado a los gentiles. Ahora, si le restamos esos 490 años a los 2300 años, ¿cuántos años nos quedan? 1810 años. Exacto.
Esta segunda parte, de 1810 años, se aplica al pueblo de Dios, tanto judío como gentil, y apunta hacia la purificación del santuario celestial. Y si partiendo del 34 de nuestra era, sumamos 1810 años, ¿a qué año llegamos? Al año 1844 de nuestra era. Conforme a la profecía de Daniel, ese año comenzó la purificación del santuario celestial. Para entender lo que comenzó a ocurrir en el cielo, debemos entender lo que ocurría el día en que se purificaba el santuario terrenal, que era el día de la expiación o día del juicio. Allí se hacía un servicio diario y un servicio anual. En el servicio diario, el pecador traía un animal hasta el atrio, confesaba sus pecados, poniendo sus manos sobre él, y allí el animal era sacrificado. Luego el sacerdote tomaba parte de la sangre y la llevaba hasta el lugar santo, donde rociaba con ella el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así, la ruta del pecado partía del pecador hacia el animal y del animal al santuario. Como esto se repetía día tras día, simbólicamente, el santuario se llenaba de pecados, por lo que era necesario un día especial en el año para purificarlo. Es como si todos los días barriéramos la casa y lleváramos la basura al patio. Aunque la casa esté limpia, el problema no está solucionado del todo. La basura está acumulada. Necesitamos un día especial para sacarla, que se la lleve el camión y ahora sí, dejar limpia toda la casa. Bueno, en el santuario, ese día era el día de la expiación o día del juicio. ¿Con qué se purificaba? Con lo mismo que se purificaba al pecador, con sangre. Por eso la Biblia afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el santuario celestial ocurre lo mismo, pero en escala real. Cuando Jesús ascendió al cielo, entró en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. ¿Lo notan? Cuando confesamos nuestros pecados, estos pasan de nosotros a Cristo, el Cordero de Dios, y de Cristo al santuario celestial, donde han sido acumulados, por lo que, tal como en el terrenal, se necesita un día de juicio para ser purificado. En 1844, Cristo, nuestro sumo sacerdote, pasó al lugar santísimo para iniciar el día del juicio en el cielo. Por eso el primer ángel de Apocalipsis 14 clamó: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. ¿Deberíamos tener miedo? No. Así como esos niños de Praga se ponían en las manos de Nicholas Winton y fueron salvados de la guerra, tú y yo, como niños, debemos ponernos en las manos de Cristo para ser salvados en el juicio. Es el único camino, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Bien, pues muchos datos, mucha información. Vamos a retomarlo todo y a desmenuzarlo poco a poco para intentar que cualquiera que vea esto por primera vez le sea sencillo de entender y fácil de aproximarse a esta lección. Habría que partir de nuevo desde donde lo habíamos dejado la semana pasada, ese mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el juicio es mostrado en Apocalipsis y en Daniel también. Vale. Claro, en Daniel se ve más claro si uno entiende bien esto del santuario, que para un judío era sencillo. Para nosotros nos cuesta mucho más. ¿Es así, compañeros? Estamos hablando del juicio y es verdad porque hay alusiones, hay gente que incluso, pero fíjate que hablamos de ese juicio del que se habla en la Biblia, de que está al final de la historia, ¿no? Y ¿de qué estamos hablando? Porque hay cristianos que dicen, bueno, pues si ya Jesús cuando fue crucificado, ahí no fue el juicio de la humanidad, ¿no? Ya quedó todo establecido, pues resulta que no. Porque los propios autores dicen, mira, os voy a leer simplemente, por ejemplo, lo que Lucas dice en Hechos,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. O Pablo en Romanos 2:16 dice: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que estamos hablando de un juicio que en ese momento todavía no estaba hecho, no se había establecido. Es importante resaltar esto. Pablo es unos años después de Jesús y menciona que hay un juicio que todavía no se ha realizado. Así Claro. que la cruz no es el juicio de Dios contra el pecado. La cruz es la solución, pero todavía el juicio no se ha realizado. Bien, importante ese apunte porque vamos a intentar ver, hay gente que cuando se habla de estos 2300 días dicen que son días literales, incluso se lo llevan a un tal Antíoco Epífanes por ahí, ¿verdad? Un personaje. Bueno, vamos a ir viendo lo que la Biblia dice y lo que no dice, que es igualmente muy importante. Nos vamos a remitir a lo que Dios dice, y Dios le da una visión en Daniel 8, ¿verdad? Le da una visión a Daniel de lo que va a ocurrir con los poderes de la tierra, y esto tiene que ver mucho con el pueblo de Dios, con el fin del pecado, y al final de Daniel 8 le dice a Daniel, a ver si soy capaz con el... Bueno, mientras tú lo buscas, José, porque aquí. ¿lo tienes ya? Sí. Dice... dispara, ¿no? Mientras lo busca. Sí. Es que esto es importante porque estamos ya recordando estas 2 o 3 últimas semanas la importancia del juicio. Un juicio, ¿qué juicio? Y sobre todo una cosa que no se nos debe olvidar y que hemos hecho hincapié en los últimos 15 días. ¿Qué tipo de juicio es? Es un juicio de esperanza. Porque a todos nos asusta eso de te ha llegado una notificación para asistir a un juicio, y yo creo que todos nos ponemos así en huele viendo ¿qué? ¿No? ¿Qué pasa de mí? No queremos nada que ver con esto, ¿no? O sea que cuando hablamos de que hay un juicio, José, no sé a ti, pero a mí no me gusta la idea, ¿no? Y sin embargo, aquí el juicio tenemos que ser muy machacones con eso porque se nos va enseguida al otro lado. Es decir, esto es un juicio sobre Dios, decíamos la semana pasada, principalmente se está juzgando a Dios, y ese un juicio está vindicando él. Es un juicio para poner las cosas en orden, y es un juicio de alegría. No sé tú qué opinas, José. Bueno, es que como venimos diciendo todo este comienzo de trimestre, ¿no? Tenemos que redefinir la palabra juicio y la palabra apocalipsis, ya de por sí, ¿no? También. Sí. ¿no? También. El libro de los desastres, Sí. Y el juicio como el juicio final, el de la condenación. Y comentábamos en alguna ocasión que parece que hablamos desde el otro lado. Cuando lo que decís vosotros, al final Apocalipsis es el libro de la esperanza y de las buenas nuevas, y el juicio es el juicio de redención, no de condenación. Entonces, viéndolo así, quizás le demos otra forma ya al contenido, ¿no? Porque es verdad que enfrentarse a un juicio significa enfrentarse a un examen. ¿Y por qué le tenemos miedo a este juicio? Porque sabemos que si se aplicase con toda su crueldad, si no hubiese ningún factor que decantase el juicio a nuestro favor, por nosotros mismos sabemos que somos reos de condenación. Si no hubiera mediador, estamos condenados. Bueno, recordamos entonces, estamos en Apocalipsis 14, versículo a partir del 6, pero el versículo 7 dice: apareció un ángel diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque ha sonado la hora del juicio. Adorad al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales del agua. Y vamos a tirar del hilo a ver a dónde nos lleva, ¿no? Vamos a tirar ese juicio, porque el día del juicio, para nosotros no nos dice nada, pero para un judío, el día del juicio era el día de la expiación, el día cuando se limpiaba el santuario, cuando se acababa cada año, se eliminaban todos los pecados de forma definitiva. Y eso nos lleva a Daniel, que es donde estábamos, Daniel 8, los versículos, vamos a leer si queréis desde el 10 en adelante. Dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo, echó por tierra parte del ejército, las estrellas las pisoteó, aun contra el príncipe del ejército se engrandeció, quitó el continuo, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército, el continuo, le fueron entregados, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oí al santo que hablaba a otro santo y le preguntó:
¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora, del pisoteo del santuario y del ejército? Y este respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Ya me estás complicando la vida, me estás liando, aquí me estás metiendo, o sea... Eso lo recibe Daniel y se encuentra de pronto como tú, que es... No entiendo nada. Bueno, todo esto viene porque veíamos cómo Juan ve una visión de tronos, de un anciano de días puesto, sentado, donde se abren unos libros, y realmente vamos hacia el Antiguo Testamento y vemos que Daniel describe la misma escena desde otro punto y desde otro asiento, con otros matices y en otro lenguaje, tal y como él lo percibe, como si nosotros viéramos una película y tuviéramos que hacer una redacción cada uno, seguramente describiríamos la misma película, pero con diferentes sinopsis, ¿no? Aunque fuera lo esencial, pero añadiríamos diferentes detalles. Y en eso, si vamos a Daniel, y él dice que se queda estupefacto ante todo lo que está mostrando, resulta que él pide ayuda, se le aparece un ángel que viene, que es el mismo ángel Gabriel, que aparece en el Nuevo Testamento con María, cuando se le anuncia la anunciación. Es que todo esto va relacionado, ¿veis cómo en la Biblia va todo interconectado? Y a Daniel, ese ángel empieza a darle un montón de detalles, y eso es lo que vamos un poco a ver, ¿no? Es muy importante esto, cogerlo así, porque es Gabriel, ese querubín cubridor, quien baja y le dice a Daniel: ven que te voy a contar esto que te está turbando del macho cabrío. Ya para empezar, Daniel se tendría que haber quedado ya diciendo ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Esto del cuerno pequeño le explica la historia, y además apunte importante, porque si por curiosidad, si queréis leer en Daniel 8:20 y Daniel 8:21 se menciona a Medio Persia y a Grecia. Pero cuando Daniel recibe esta visión, todavía está con Belsasar, reino babilónico. O sea, se le está diciendo, después de Babilonia va a venir Medo-Persia, que es verdad que ya era una potencia emergente, pero cuidado, Babilonia seguirá siendo Babilonia. Pero Grecia, Grecia no era nada. Ciudades-estados, es como si yo os dijera, la gran potencia mundial de aquí a unos años van a ser las repúblicas bálticas. Y tú me dices, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Grecia eran ciudades que peleaban entre ellas, no era nada, y se les menciona, va a venir Medo-Persia, luego va a venir Grecia. Bien, se le van dando los estados, pero solo se le da un detalle a Daniel y le dice: la visión de las tardes y las mañanas es verdadera. Sella la visión porque es para mucho tiempo. Pues ahí se queda. Y no le dice nada. Y el pobre Daniel... Pues el pobre Daniel dice, en el versículo 27, dice: yo, Daniel, quedé debilitado y estuve enfermo durante unos días. Es que enfermó. Estaba pasmado, no entendía nada. Bueno, sin embargo, la visión me tenía desconcertado, pues no acababa de entenderla. Y estoy leyendo el versículo 27 del capítulo 8. Claro. Todos estos detallitos son muy importantes para entender lo que le está ocurriendo a Daniel, ¿vale? Ya le han explicado que después de Babilonia va a venir Medo-Persia, luego Grecia. Todo eso está muy bien. Él ve una visión de bestias que se van devorando unas a otras, y el ángel le dice: estos son reinos y poderes que van a sucederse uno tras otro. Que eso está muy bien, pero a Daniel no le importa. A Daniel le preocupa algo: su pueblo, su santuario. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el santuario? Verdad, y uno empieza a leer el capítulo 9 y dice que Daniel está revisando y entendió la profecía de Jeremías, que hablaba de los 70 años, que era cuando tenía que regresar el pueblo. Y en la profecía de Jeremías se dice: después de que mi siervo Nabucodonosor os lleve presos, a los 70 años regresaréis. Y Daniel tiene un problema, que es: Dios ha dicho que regresaremos en 70 años, pero ahora dice que el santuario no va a ser limpiado, y para ser purificado se necesita que vuelva a ponerse en marcha el sacerdocio y que se ponga en marcha todo esto hasta que pasen 2300 años. Va a desaparecer el pueblo de Israel, va a desaparecer el santuario. ¿Qué va a pasar con todo esto? Los 70 años Dios lo ha alargado a 2300. ¡Qué horror! Y eso es lo que le enferma. Por eso, si leéis la oración, lo que ora es: oh Señor, ten compasión de ti. O sea, ¿qué va a pasar con tu nombre? ¿Qué va a pasar contigo? Somos pecadores, te hemos fallado, no hemos cumplido con nuestra misión.
pero tú, Señor, ¿qué va a pasar con tu nombre? ¿Cómo vas a tardar 2.300 años? En 2.300 años ha desaparecido todo tu servicio, tu pueblo. ¿Cómo vamos a poner en marcha de nuevo el santuario 2.300 años después? Además hace una oración que es impresionante, Es preciosa. porque él se mete dentro. Fíjate, vuelve. Daniel, que es intachable, ¿verdad, José? Daniel es el personaje, no se le ve, vamos, pone el nivel de lo que es la relación con Dios y de lo que es una persona comprometida con sus creencias a un nivel, vamos, insuperable. Y hace una oración donde él además dice: hemos pecado contra ti, hemos hecho esto, y él se mete, porque haber dicho: mira tu pueblo, vaya un atajo, ¿con quién me has puesto? Menudo yo, me tengo que cada día, tengo que estar batallando con con el Perico, con Manolo, con que no me hacen caso, y yo aquí R. Y sin embargo, fija cómo es Daniel, ¿no? Que se mete y dice: no lo hemos hecho bien, hemos fallado, bueno, y es precioso. Y en ese momento es cuando Dios, que siempre escucha, dice: estaba yo hablando y llorando. Versículo 20 del capítulo 9, es que es impresionante. Estaba yo hablando y llorando, confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, pidiendo al Señor mi Dios que actuase a favor de su monte santo. Es que lo pilla orando. Y fíjate lo que dice el 21. Y estaba yo orando todavía cuando Gabriel, y le pone el nombre, aquel a que había visto antes en una visión, se me acercó volando a la hora de la ofrenda vespertina. Paramos ahí un momento, ¿vale? Porque aquí hay dos cosas que a mí me parecen, no sé, José, a ti si te parecen preciosas como a mí, porque Daniel no ha terminado de orar, pero le dice: yo ya sé lo que vas a pedir. Estabas orando y Dios ya me ha dado la respuesta. O sea, Dios no necesita que se lo verbalices para saber lo que te preocupa en tu corazón, lo que está ahí ansioso, lo que te inquieta, y Dios manda la respuesta. Pero es importante porque dice que aquel varón Gabriel, ¿el qué? Dice, en el 21. ¿El qué? Aquel a quien había visto antes en una visión. El que había visto en visión. ¿En qué ¿Eres visión tú? lo ha visto? Eres tú. Vienes tú. En la visión del capítulo 8, esa de las 2.300 tardes y mañanas que le inquieta a... O sea que entonces él, si tenía una duda, lo habré soñado, ¿no? Como alguna vez uno de nosotros puede decir: ¿esto lo he soñado? ¿Esto ha pasado de verdad? Y dices: sí, si eras tú el que estaba Claro, en mi ese mismo que me lo explicó, Dios le manda de nuevo. Y enlaza las dos visiones. Aquel que viene en visión, viene. Y lo primero que le responde el ángel, ¿qué le dice, José? Pues leo, ¿vale? Aún no estaba hablando, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y a partir de aquí empieza a explicarle exactamente qué es cada cosa. Y esto nos da a nosotros una pista. ¿Cómo se obtiene la sabiduría divina? ¿Cómo nos tiene que encontrar? Bueno. En oración, orando, pidiéndola. En oración. Muchas veces... Como decía Picasso, ¿no? A mí las musas me pillan pintando. Me pillan pintando, quiere decir, trabajando, ¿no? Trabajando. Sí. Entonces, aquí, bueno, lo hablábamos antes también con María Dolores. El secreto del cristiano es la relación con Dios. Sin relación con Dios... Es la diferencia. No podemos, o sea, Daniel sin esta relación con Dios no hubiese podido tener la respuesta a esta oración que hizo. Y yo quisiera destacar otra cosa que, bueno, no está en la escuela sabática, pero que a mí me hace mucho bien, y es destacar la generosidad de Dios. Cómo nos explica todo, cómo nos adelanta todo, cómo nos lo dice con pelos y señales, cómo al final el Señor nos dice que el justo por la fe vivirá, pero no te preocupes que yo te voy a dar muchas evidencias para que no tengas que ejercer una fe como un campeón, sino para que te lo voy a dar todo masticadito para que lo tengas. Si hay alguna duda, si hay en algún momento de nuestra vida algún tipo de ¿existirá Dios? ¿De verdad todo esto que me han contado será verdad? ¿De verdad que el relato bíblico será así?
si hay alguna cosa que podemos acudir para ver claramente cómo Dios actúa y cómo Dios existe y cómo Dios lleva la historia por donde Él quiere, es el relato de la estatua de Daniel y el relato de la explicación de los de 2300. Es que es porque y aún así, digo, aún así Satanás se quiso cargar esta explicación. ¿Os acordáis que a finales del siglo XIX, con la alta crítica, se llegó a decir que, bueno, que el personaje de Daniel era un personaje ficticio y que posiblemente el libro de Daniel estaba escrito sobre el siglo II o III después de Cristo? Pero es que es la única explicación que tienen, porque es tan evidente que concuerda con la historia que dicen, no, este ya lo sabía. El que escribe ya sabía a todo lo pasado. Pero aún así, dime cómo explica esta gente cómo Daniel define perfectamente al Imperio Romano sin nombre, pero lo define. Que ya si es el siglo II o III después de Cristo, ya lo podía haber puesto el nombre porque ya el Imperio Romano estaba en su apogeo. Totalmente. ¿Cómo lo define y cómo luego esa amalgama de los pies, del barro que no se une? Bueno, al final no solo, dices, qué generoso es Dios. No solo eso, José, sino para mí hay una prueba irrefutable de que Daniel fue escrito antes, es Jesús de Nazaret. Mateo 24. ¿Os acordáis que en Mateo 24 él dice: cuando oísteis la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel? Bien, si Jesús se refiere al profeta Daniel, es que es anterior a él. Con respecto a estos intentos que se hacen por desvirtuar esta profecía, y nos metemos ya en ella, que habla de días literales, ¿vale? Y se lo llevan a un tal Antíoco Epífanes, que no cuadran los días. Yo tengo una Biblia en casa que pone debajo: las fechas no cuadran porque Daniel era profeta y no matemático. Y yo digo, de verdad no se pueden decir cosas con menos sentido, porque la profecía tiene que cuadrar, justo para eso es revelación de Dios. Pero nos volvemos a la misma historia. Cuando Jesús dice, cuando oigáis la abominación desoladora predicha en Daniel, y esa abominación está dentro de las 2300 tardes y mañanas, Jesús se lo está llevando mucho más allá de 2300 días literales. Con lo cual, ¿quién da credibilidad a esta historia? Jesús de Nazaret. De que son y es que aparte, luego esta misma profecía, como iremos desentrañando, tiene unos hitos que se cumplen no días después, sino años después, siglos después, porque nos habla del Mesías príncipe, nos habla de cómo ese Mesías príncipe pues va a ser sacrificado. Y entonces, cuando tú empiezas desde el edicto de reconstrucción de Jerusalén y empiezas a echar los días, los años, te cuadra todo al mínimo. Pues vamos a meternos con ello. Venga, vale. Habíamos quedado que la preocupación de Daniel es no vamos a reconstruir el santuario de Jerusalén hasta dentro de 2300 años. Esto va a estar así pisoteado. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que le dice Gabriel es 70 semanas están cortadas para tu pueblo, ¿vale? A ti lo que te preocupa es esos 70 años que tú has estado leyendo en Jeremías, que Dios había dicho que ibais a regresar, y ahora estás entendiendo que a lo mejor se ha alargado 2300 años porque el pueblo se ha corrompido. No te preocupes. 490 años están determinadas para tu pueblo, están cortadas para tu pueblo. Esto es lo que tiene que ver con tu pueblo. No tenemos tiempo aquí para explicar, para la gente que a lo mejor esto le puede resultar algo nuevo, pero cuando hablamos de días, proféticamente en la Biblia se hace mención a un día equivale a un año, y eso a lo mejor lo dejamos para otro momento. Pero aplicando ese criterio, evidentemente, 70 semanas son 70... Por 7 días, cada semana, 7 por 7, 490. Esos 490 años... Y fijaros porque es muy interesante. Dicen esos 490 años, ¿para qué están determinados? Le dice, pues para acabar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía. Madre mía. Y ungir al santo de los santos. Un montón de cosas,
eso es lo que va a ocurrir, un mogollón de cosas, ¿verdad? Ujú. Pero Gabriel se lo va dando poquito a poco. Dice, venga, lo va a dividir en periodos, las 70 semanas. Le va a dar primero 7 semanas, 62 semanas y una última semana. Le va a decir, en 7 semanas, ¿vale? Se va a reedificar la plaza y la muralla en tiempos angustiosos. 7 semanas, 49 años. ¿Bien? Ujú. Esto es lo que va a ocurrir. Luego va a haber 62 semanas. Esto lo protagonizan Esdras y Nehemías. Claro, lo de los... En la reconstrucción, porque ya para ponerlo con nombres y apellidos, es la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo en tiempos angustiosos, porque ya sabéis que había muchos enemigos que querían que Jerusalén no fuese reconstruida, ¿verdad? Hubo mucha resistencia, ¿no?, a la vuelta de los exiliados en Babilonia, y gente que ya decía, bueno, ¿y vosotros ahora qué pintáis? Y además no nos interesa que los judíos vuelvan a tener aquí una fortificación y una ciudad de referencia. Es verdad que hay 3 decretos de construcción de Jerusalén, pero solo en uno se le da autonomía, dándoles jueces, o sea, autonomía administrativa. Se le da autonomía territorial y se le da autonomía para volver a reconstruir sus templos, que es en este decreto de Artajerjes. Porque aparece aquí, Gabriel. Dice, sí, ¿cuándo empezamos a contar esto? Gabriel le dice, venga, te voy a dar fechas, o sea, periodos. ¿Desde dónde empiezas? Pues además es muy curioso porque el ángel dice, entérate y entiende bien esto. Es como diciendo, ¿Versículo? A ver, párate. Versículo 25 de Daniel, capítulo 9. Muy bien. Entérate y entiende bien esto. Es como diciendo, a ver, atención, clase. Tomad apunte, como Pues, decía el maestro, ¿no? Esto es importante, esto va para el examen. Vamos a enterarnos. Venga. Desde que se promulgó el decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén. O sea que hay un decreto. O sea, apuntad, hay que buscar, en la enciclopedia británica, en Wikipedia, en todo donde sea, hay que buscar cuándo se produce este hecho. Porque eso debe estar históricamente, debe ser comprobable. Desde ese momento hasta la llegada de un príncipe ungido, madre mía, de un Mesías, desde un punto hasta otro punto. Venga, desde esa orden de restaurar, año 457. Hemos dicho, va a haber primero 7 semanas, 49 años, hasta que se termina de reedificar el muro, año 408. Importante que, como decía José, por Esdras y Nehemías se menciona en ese 408 a.C., ellos lo mencionan con los reyes de Ciro, pero no nos vamos a poner ahora a sacar las cuentas, pero es 408 a.C., se termina de reconstruir justo 49 años, justo las 7 semanas que menciona. Bueno, o sea que ya empezamos a cuadrar. Dice... Así que la primera fase ya está hecha, ya hay... El primer hito. Ya hay, exactamente, y ya tenemos una cosa reconstruida, ya tenemos otra vez esa nación judía que había sido alejada, otra vez está ahí para cumplir una función. ¿Y cuál es esa función? La de generar una nación para que nazca en su seno, ¿quién? El Mesías. El Mesías príncipe. Va a decir 7 semanas, 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Si cogemos primero esos 490 años, ¿vale? Luego va a haber esas 62 semanas. Nos va a llevar hasta el año 27. 20 poco, 20. Claro. Muy bien. Ahí nos lo pone Juan Luis. Gracias, Juan Luis. No hasta el año 27. 27. Tres años antes de lo que digamos, la historiografía oficial tiene puesto. Además, ya todos los historiadores están de acuerdo que el año de nacimiento de Cristo es un poquito antes de ese año 0. Por Dionisio el Exiguo, que se equivocó. Si uno echa las cuentas, así en matemáticas os llevaría el año 26, pero no existe el año 0. Se pasa del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Así que nos va a llevar año 27, Mesías príncipe. ¿En qué año se bautiza Jesús? Cuando tiene 30 años. En otoño del 27, con 30 años. Bien. Nos va a decir... Si nació esos 3-4 años antes, por diferencia, por ese mal cálculo que se hizo, coño, pues cuadra. Ese 27, 26, 28
de la era. Nos va a decir, y nos dicen que nos quedan 5 minutos escasos, Bueno. que Y estamos hablando de que Jesús inicia su ministerio bautizándose en el Jordán con Juan el Bautista, y ahí es cuando hace el disparo de salida para todo lo que vino él, todo Toda su la obra del mensaje y Mesías. toda la obra que hizo con sus discípulos y la generación todo lo que generó, ¿Y ¿no? cuál es el siguiente hito que recoge la profecía? Que lo tienes ahí. Sí, Richard. un segundito. Antes de eso, a mí me parece súper interesante. No la mencionó la escuela sabática, pero el versículo 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, sino por él mismo, y el pueblo un Ese es el príncipe. hito. Ese es el siguiente hito que yo te decía. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Digo que no la mencionó la escuela sabática porque a Daniel se le dice: el santuario que tú conoces, este que va a ser reconstruido, se destruirá. Pero sigues en la profecía de 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Así que a Daniel se le está abriendo de pronto aquí, Gabriel le está abriendo el foco para: estás centrado en tu pueblo y en tu santuario, y esto es mucho más grande. De tu pueblo solo son 490 años, ¿vale? Pero esto es más grande, y el santuario del que te ha dado la visión no tiene que ver con tu santuario terrenal. Tiene que ver con otro santuario, que es el que nos viene en Apocalipsis 14, ese santuario celestial donde se produce el juicio, es del que habla el libro de Hebreos, en el cual entró Jesús. ¿Vale? Vamos a ese hito que dice en el 27: en la última semana será confirmado el pacto a muchos, y a mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Hito del inicio de la semana: Mesías príncipe, bautismo de Jesús. Va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Explicarme esto. ¿Qué significa? Bueno, porque cesa, ¿por qué? Porque se hace completamente. Se quitan ya esas figuras que predecían lo que iba a pasar. Jesús muere, el sacrificio perfecto, el velo del templo se raja de arriba abajo y el sacrificio ya está hecho. Por lo tanto, ya no hay más sacrificios que hacer. El sacrificio perfecto de la sangre de Jesús ya ha sido vertida. Mitad de semana, si una semana son 7 años, mitad de semana 3 años y medio. Si el bautismo de Jesús nos ha llevado al otoño del 27, 3 años y medio nos lleva a primavera del 31. ¿Qué ocurre en la primavera del 31? Muerte de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús. Además es que El lo sacrificio recoge la visión. El ángel le dice: después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y es lo que ocurre. A Jesús lo matan. Y no por él mismo, dice. Lo matan. No se suicida, no se tira tal. Lo asesinan. No hay un terremoto que lo quite de en medio, es decir, lo asesinan. Así que para mí la muerte de Jesús, la muerte del Mesías ungido, tal como viene aquí en la profecía, me deja con los ojos tan abiertos. El varón de Dolores no solamente es un tema de Isaías, ¿verdad? Sino que aparece también aquí. Exactamente. Cuarto hito. Porque dice que en esa semana se va a confirmar el pacto a muchos. ¿Y qué va a ocurrir? Final de la semana, año 34, se apedrea a Esteban, y lo que era una comunidad judía centrada en Jerusalén, cristiano-judía, van a expandirse. Bueno, aparece Pablo también, que la conversión de Pablo, que es lo que hace que se dispare ya lo que parecía que era un movimiento interno de una secta y hecha para los judíos para reformar, porque era el pueblo elegido y tenía una función que hacer, y la idea era que naciera de allí, eran los que estaban más pegados a la vid, al tronco. Sin embargo, ahora se abre una nueva etapa, es decir, esto ya está abierto para todos. Y no nos olvidemos de ese príncipe que viene de fuera a destruir Jerusalén, que fue lo que hizo esa diáspora. Claro. Está, digamos, que bajo el imperio de Vespasiano y con el general Tito, fue lo que hizo que al final todos esos judíos cristianos se expandiesen por el imperio, y ahí fue ya el año 70 con incontenible. Claro, el año 70 con el emperador Tito se destruye el templo, y todo, si había alguna duda de los sacrificios rituales que se hacían de cada por la mañana, por la tarde, de que cada uno llevaba su ofrenda, su cabrito o su paloma, automáticamente todo eso queda fuera, ya no está en vigor. Tito se lo carga, el Imperio Romano destruye todo lo que es y se lleva todo lo que había. Pero para Roma. Será a partir del 34 cuando, con ese apedreamiento de Esteban, salen de Jerusalén. ¿A dónde?
a Judea, Samaria Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Se Correcto. expande y de lo que era un mensaje solo para judíos, se unen los gentiles. El mensaje es confirmado a muchos. Así que, Vale, de decimos, todo esto... Cogemos. Primero, hay una orden de reconstrucción de Jerusalén. Ujú. Y justo a los 49 años o a las 7 semanas se reconstruye el muro. Y así están las crónicas históricas. Justo al cumplimiento de 62 semanas después. de las 69 semanas, o sea, de los 62 más 7. Ujú. Sí, 69. 62 más 7. Año 27, bautismo de Jesús. Año 31, muerte de Jesús. Año 34, apedreamiento de Esteban. Con plena precisión, la profecía ha ido dando los hitos. Cuadra tan Y ahora- perfecto que alguien podría decir, esto está... aquí- Claro, por eso hay que algunos no, claro, no se lo creen. hay algunos que intentan decir esto se ha tenido que escribir después porque Claro. es que cuadra el milímetro. Claro. No, demasiado. Pero ¿no? es que- mucha casualidad, ¿no? Es que para eso Dios es Pero es Dios. que cuando es blanco y en botella, seguramente es leche. ¿eh? Entonces, bueno, pues en ese sentido, claro. Pero esto es ese trocito que le da el ángel de una Claro. visión mucho más De global. esos 2.300 que partieron del 457, 490 eran para tu pueblo, que llega hasta el año 34, pero ahora nos quedan 1.810 años después. Claro, nos faltan todavía. Y el santuario resto será purificado. El resto del pastel. ¿Vale? ¿Qué santuario? El de la tierra no. A Daniel ya se le ha dicho, se va a destruir el santuario. ¿Vale? Pero va a ser... Mirad lo amable que es Dios con nosotros, que para que no haya dudas, tampoco había santuario en la tierra. Ujú. O sea, de hecho, lo único que queda del santuario, y ni siquiera queda, es el muro de las lamentaciones, que es una construcción externa, que no es ni siquiera parte del No. templo. Ujú. O sea, no quedan, a día de hoy, la profecía nos está diciendo, no hay santuario, no hay nada, no pongáis vuestros ojos en la tierra porque no está aquí. Cierto. Hay que levantarlos y mirar al cielo, a Pero ese es que- santuario pero es que- celestial. Claro, pero además uno se puede ir a Éxodo cuando Dios le da las instrucciones para construir un santuario a Moisés, que Pablo luego en Hebreos dice, esto era un modelo, se le estaban dando conforme una imagen de uno que hay. Pablo no deja lugar a duda, porque Pablo, el apóstol, está diciendo que esto es reflejo de un santuario que hay en el cielo. Claro, y Pablo dirá, Jesús, ese sumo sacerdote que entró en el santuario no hecho por mano de hombre, nos lleva al santuario celestial. Así que cogemos todas las fechas que cuadran perfectamente en esos 490 años que se le ha dicho a Daniel, tú que estabas preocupado por tu pueblo, venga, te describo lo que va a ocurrir en tu pueblo, pero esto tiene que ver mucho, es mucho más amplio. Esto va acerca del santuario celestial. Añadimos a ese año 34 los 1810 años que nos quedan y nos llevan 1844. Al siglo XIX. Y ahí, ese hito, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para empezar, para saber que ahí ha empezado Apocalipsis 14. Los juicios han abierto, ha empezado el juicio de Dios. Algo pasa ahí en el siglo XIX que no a lo mejor no tenemos toda la información, pero suficiente para comprender que algo ocurre, ¿no? Ha empezado a ser vindicado Dios en el cielo, con todos los seres humanos. Ha empezado el juicio. ¿Porque Dios necesita el juicio? No. Porque todos los seres caídos necesitan tener claro ese amor, ese cuidado de Dios. Sí. Necesita Dios ser vindicado delante de todas las personas. Esa vindicación que tú dices, ese poner otra vez en su lugar y si se ha estado malmetiendo y quitando el valor y diciendo que esto no era así y tal, y ahora hay que poner otra vez las cosas en su sitio, y esa vindicación, no, vamos a volver otra vez a poner como yo tenía pensado. ¿Esto de qué va? Porque el santuario de qué iba. Yo creo que Apocalipsis, si algo me está quedando más o menos claro, es que el protagonista es el Cordero. Hablamos de que el protagonista es Jesús. Entonces, en esa vindicación, realmente al que se vindica, al que se pone en su lugar correcto, es al Cordero. Estamos hablando de una vindicación de Jesús, ¿no? Del papel de Jesús. ¿Y por qué es necesario eso? Pues porque el discurso de Satanás durante toda la historia ha sido justo el contrario. Ha sido
Dios como el opresor, Dios como el injusto, Dios como el que, si estamos atrapados en este mundo de pecado, es por culpa de Dios. De hecho, si nos remitimos a los argumentos que daban los amigos de Job a Job, ¿qué decían? Que era Dios el que demandaba todas estas pruebas, ¿no? Todas estas dificultades, todos estos castigos. Y Dios se vindica y dice, mira, lo único que yo he hecho por vosotros ha sido amaros. Lo único que yo he hecho por vosotros ha sido intentar protegeros incluso de vosotros mismos. Y lo único que he hecho por vosotros ha sido tener un plan de salvación desde el principio de los tiempos, y Jesús ha ido a morir por vosotros. Esa es la vindicación. Todo lo que Dios ha hecho ha sido movido por amor. Incluso no haber venido antes a la tierra. Incluso eso es por amor. Entonces, fijaros que hay algunos detallitos que aquí, que interesa. ¿Os acordáis la semana pasada, Apocalipsis 14, quién podía abrir el libro? Nadie podía abrirlo. ¿Verdad? Solo el Cordero. Solo el Cordero. Juan, que se hincha a llorar, ¿no? Se hincha a llorar porque miran todo el mundo y dice, ¿quién está autorizado para volver a poner esto en su sitio? Si uno lee Daniel 8:17, le dice, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Y si uno lee en el capítulo 12, se le ordena a Daniel que selle la visión porque es para el tiempo del fin. Esta visión, este entender lo que había ocurrido aquí, esas 2300 tardes y mañanas, no ocurre hasta que Jesús no se pone en ese inicio de juicio, que es cuando abre y cuando se tiene visión perfecta. Es el principio del fin, ¿no? Claro. Podríamos decir, no, antes de que todo esto ya se consuma, finalmente, cuando hablamos del final, ¿no? Realmente, ese principio del fin de, venga, empieza ya la prórroga de este mundo, donde ya vamos a poner cada uno en su sitio y vamos a poner, ¿no? Hay que recordar que ha habido... Y esto forma parte de eso, de poner cada cosa en su sitio, y eso es el Cordero. Claro. Ha habido un movimiento en 1841 hasta el 44 que creían que habían entendido los mileritas. Los mileritas, que habían entendido esta profecía, pero se equivocan, porque ellos piensan que la purificación del santuario es la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Y les quedaba ese detalle. Claro. Porque ellos pensaban que era que el santuario era la tierra y lo que se purificaba era la tierra. Y hasta que no empieza ese juicio, hasta que Jesús no empieza ese juicio, no ha abierto el libro, ya no se abre la profecía perfectamente y uno entiende todos los detalles. Es que no es... A los mileritas les pasó como a Daniel. Daniel había centrado su visión en su pueblo y aquí, ¿verdad? Y los mileritas también pensaban que lo que había que purificar era esta tierra. Es que hay un boom en el siglo XIX, en Norteamérica, de volver a descubrir ciertas verdades, se toman con la Biblia, y de ahí surgen muchos movimientos. Este es uno... Qué casualidad, ¿verdad? ¿Verdad, no? Que de los cuales hoy somos herederos de ese boom, de esa gente que buscó desesperadamente acercarse a la Biblia, pero que con los elementos de entonces llegó a conclusiones que hoy día decimos no era así. Y no hay que olvidar por qué no tenía que ver esto nada con la tierra. Bueno, tiene que ver con la tierra, pero no era el centro, porque el pecado no surgió en la tierra. El pecado surgió ¿dónde? En el cielo, de Dios. En el mismo trono de Dios. ¿Dónde está el trono delante de Él? ¿Dónde está el trono de Dios? En el santuario. ¿Dónde era necesario empezar a limpiar? En el santuario celestial. ¿Dónde está Jesús? Entonces, importantísimo para seguir entendiendo Daniel 14. Si todas las fechas, si todos los hitos han cuadrado, si la profecía no ha fallado en cada una de las señales que nos da, ¿fallará en la fecha del inicio del juicio? Tampoco. Pues, y me permitís un pequeño detalle. ¿Qué es lo que dice el ángel a quien hay que darle honra y gloria? En el mensaje del primer ángel, aquí, ¿cómo se refiere? ¿A quién hay que darle a adorar a quién? ¿A qué hizo qué? Los cielos, la tierra, al ¿verdad? Creador. Y en 1859, ¿qué es lo que Satanás mueve en esta partida de ajedrez? Es cuando surge... Darwinismo con la evolución.
Pues sí, Exactamente. hay un contrapeso y un boom también a nivel de ciencia para tirar hacia otro lado determinado. Qué casualidad, ¿verdad? Ujú. O sea que aquí estamos viendo los movimientos de Dios, pero por contraparte, Satanás también está haciendo sus movimientos. Y cuando el ángel nos incita, nos indica que al que tenemos que dar honra y gloria es al hacedor, al creador, Satanás dice, vale, pues voy a quitar eso también de la ecuación y vamos a hacer que no exista un creador, sino que sea esta teoría de la evolución, esta sopa primigenia, este caldo primigenio del que sale todo, y así quitamos también a Dios de la ecuación. Qué casualidad, ¿no? Claro. Por eso, cuando empezamos a ver, por eso Dios es tan generoso y va poniendo las fechas, nosotros simplemente tenemos que trazar la línea, empezar a ver, y cuando hay un movimiento de Dios, hay un contramovimiento de Satanás. Cuando Jesús nace, Satanás se lo intenta cargar. Cuando Jesús inicia su ministerio, Satanás le tienta para abortar ese ministerio. Cuando no puede, Jesús acaba en la cruz. Y así empieza también el martirio de Esteban. Satanás trabaja también en esta misma línea temporal. Cuando Jesús propone, Satanás intenta destruir, abortar todos esos planes de Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿y esto a mí en qué me afecta en mi día a día? ¿No? ¿En qué me afecta? O para mí, en mi experiencia cristiana, personal de mi vida, no veo yo que tenga mucha relación. Pues ahí lo vamos a responder, porque lo hemos empezado respondiendo esta mañana. Es una pregunta fácil. ¿Os acordáis el versículo de referencia de esta semana? Y hagan esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, pues ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada, el día casi ha llegado, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz. Ya no hay ninguna profecía de tiempo que vaya más allá de esos 2300 días. El juicio de Dios está en plena marcha. ¿Por dónde está? No lo sabemos. ¿Cuánto le queda a este mundo? No lo sabemos, ¿eh? Cuidado con también, por aquellos que ponen, ¿no? Pero un suspiro. Correcto. No sabemos, pero que estamos al final. Esto, claro. ¿Cuánto le queda a la película? No tenemos el mando para ver cuánto le queda, pero sabemos por cómo va la película de que esto ya estamos al final, ¿eh? Estamos en el tie break, ¿vale? Que ahora que estamos viendo tenis todo el mundo, a veces el tie break se hace largo. Pero el tie break se puede cantar en cualquier momento. Yo añadiría algo más. El mensaje de Jesús es: el tiempo es corto. Aprovecha el tiempo para ti y para los demás, para predicar, porque hay alguien que sí que sabe que el tiempo es corto, el que está haciendo los contramovimientos. Él no está dejando que se le pase un solo segundo sin intentar destruir a alguno de los hijos de Dios. El mensaje es: ponte las pilas. Yo añadiría algo más, y es que yo quiero ser como esos que estaban con Jesús, y ya tenemos que ir ya terminando. En cualquier momento Juan Luis nos va a decir que ya ha empezado el servicio en la capilla. Esto es como la venida de Jesús. Pero no sé si os parece, pero a mí algo me sirve. Cuando Jesús explicaba esto, imaginaos a Jesús con aquella multitud, gente que venía de otros pueblos, vamos a escuchar a este hombre, y por intereses diferentes. Jesús hacía su predicación, pasaba el día con ellos, pero luego, y la gente se marchaba. Y luego había otro grupo que se quedaba con él y decía: oye, Jesús, de esto que has comentado, que no me ha quedado claro, explícanos. Jesús se guardaba como algo, como los detalles, como diciendo, el que quiera, hay un post, ¿no? Un epílogo que el que quiera, yo tengo más respuestas. Entonces, a mí me suena... Jesús siempre nos da un Claro, plus. entonces, ¿esto es relevante? ¿Es necesario aprenderse todo esto de la fecha y tal para estar el día de mañana allí con Jesús? Yo creo que no es necesario que sepamos la profecía para ser salvos. Tenemos que acercarnos a Jesús, tenemos que confiar en que Él es nuestro Salvador y que tiene la solución a nuestra vida. Pero, si quieres ese plus, si no te quieres perder los detalles, estamos llamados a saber leer y entender los momentos que no están, porque a veces a no dejarnos llevar por los vientos que corren, pues entonces aquí tenemos ese plus. Este es el para el cristiano
premium, aquí tenemos a Daniel de Apocalipsis, está disponible para todos nosotros, porque estamos llamados, yo creo que todos los que estamos aquí somos ese tipo de cristianos premium que estamos dispuestos a correr esa milla extra. Pero voy a decir algo más, porque yo estaba anoche dándole vuelta, digo, tú decías, estamos llamados a despertar. Aquí estamos con los ojos un poco entreabiertos, soñolientos. Pero sin embargo las vírgenes todas se durmieron, ¿verdad? Claro. Todas esperando al novio, todas con el júbilo, con la fiesta, todos estamos aquí. Ah, sí, estamos al final de los tiempos. No nos debemos perder. Fijaos qué profecías más chulas se cumplen exactamente. Pero resulta que al fin todos nos dormimos, ¿no? Por eso tenemos Pues que despertar. somos llamados a despertar. Si estamos dormidos. Si estuviésemos despiertos no nos llamarían a despertar. ¿Verdad? Pero hay una diferencia entre las vírgenes, y es que había unas que llevaban aceite y otras que no. Entonces, llevar el aceite, llevar el Espíritu Santo, estar conectados con Jesús, marca la diferencia. Aunque al final, aquí el que más o el que menos echa una cabezada, ¿eh? Todos dormimos. Aquí nadie se crea que es el más listo de la clase, porque todos nos va a pillar un poco a contrapeso. El apasionante mundo de las fechas. Estamos esta mañana en ello. Yo os voy a poner otras 2 fechas más en el candelero para que veáis cómo Dios se mueve. 1450, invención de la imprenta. 1517, comienzo de la Reforma Protestante, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Era necesario que estuviese inventada la imprenta para que la Biblia se pudiese imprimir en los idiomas de las naciones, para que el Evangelio se pudiese expandir. Digamos que no se da puntada sin hilo. Dios es un Dios de orden, un Dios organizado, que lo tiene todo pensadísimo. Por lo tanto, no menospreciemos estas profecías, no menospreciemos el tema de los años. ¿Qué más dará? Sí que da porque, para empezar, es un llamado a nuestra fe. Es un llamado a decir, lo que crees es real, no es algo intangible, algo etéreo, algo que tengas que imaginarte. Dios está a lo largo de toda la historia y nos lo está diciendo. Si Dios ha puesto esto aquí, es para nuestro bien sin ningún tipo de duda. Toda esta información es para reafirmar que nuestro Dios es un Dios eterno, que ha estado presente a lo largo de la historia, que sigue estando presente, y a pesar de que parezca que todo esto va al desastre, que nuestros dirigentes solo piensen en el mal, que nuestra sociedad solo piense en lo material, hay un recordatorio que nos dice, Dios está al mando. Sí. Y todo se está cumpliendo puntualmente como Él lo ha predicho por sus siervos los profetas. Casi tenemos que terminar. A mí me gustaría terminar haciendo una apreciación con respecto a esta profecía. La profecía se ordena sellarla, ¿verdad? Y en Apocalipsis 14 el Cordero, después de que ha pasado el tiempo, lo abre, como todas las profecías, para que sepamos lo que está diciendo José, que Dios está al timón. Estaban marcados los hitos, podemos comprobar las fechas, podemos comprobar la veracidad y estar seguros de que todo está ocurriendo conforme a Dios. Ahora, a partir de aquí ya no hay profecía de tiempo. Todos aquellos que empiezan a poner fechas, a especular y a decir, si la Biblia dice que no se sabe el día ni la hora, pero no el año. O Dios dice eso porque quiere que estudiemos más, que profundicemos. Dios no cuenta mentiras, ¿eh? Si no. Dios ha dicho que nadie sabe el día ni la hora... Y además que no nos corresponde a nosotros, no es para nosotros. Pero es que nadie lo sabe. Aquí en esta profecía quedó sellada y Él mismo la abrió, el sello. Hasta ese momento nadie la había entendido y a partir de entonces se entendió. Con respecto a poner fechas de la venida de Jesús, no hay profecía que diga la fecha de la venida de Jesús. No existe nada, solo hay una certeza. No se sabe el día y la hora. Con lo cual, aquel que ponga una fecha... Que nadie os engañe, que nadie nos engañe. Porque este enemigo que frente al mensaje de honrad a aquel que hizo los cielos y la tierra, surgió el evolucionismo, aquel que ha ido siempre poniendo el contrapunto, todos aquellos que van poniendo fechas vienen del mismo lado. Porque lo que intentan hacernos es desmotivarnos, hundirnos, tirarnos,
porque es Richard, su mensaje. ya abundando en eso, también nos dice que va a haber un juicio. Ojo con los que dicen, muchachos, no pasa nada, todos vamos a ser salvos. Ojo con eso también, que va en contra de esta misma profecía. De esto mismo que dice, es verdad. Hay un los juicio... que ponen fechas y los que dicen que al final para juzgar, no va a haber esos dos grupos que dice la Biblia. Sí, y tenemos que terminar. José, yo me voy... Quien me reafirma que Daniel es verdadero es Jesús. Quien me reafirma en el juicio, pues es Jesús, ¿verdad? Jesús es el que dice, unos vendrán y les diré, no os conozco, alejaos de mí, hacedores de maldad. Jesús es el que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús es el que menciona que va a haber un juicio y va a haber una selección entre aquellos que han depositado su esperanza en sus méritos y aquellos que han vivido sin pensar en Dios. Y que lo han rechazado. Sí. Entonces, ¿quién lo confirma? Como siempre, Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no miente. Él no nos habría engañado. Entonces, temblemos frente a aquellos que lanzan otros mensajes, porque esos mensajes no vienen de Jesús. Vienen disfrazados de aquel que intenta destruir nuestras almas, de aquel que intenta que no nos preparemos para el encuentro con el Señor, porque, como ver oportunidad siempre, como Jesús es tan bueno que al final me va a salvar, no voy a ocuparme de mi salvación. Y sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ocuparos con temor y temblor. Pues eso tendremos que hacer. De todas maneras, yo os diría a todos los que estéis allí, al otro lado, no os creáis lo que os estamos diciendo. No. Comprobadlo por vosotros mismos. Acercaros a la Biblia, acercaros al libro de Apocalipsis, al libro de Daniel. Comprobad, buscad, preguntad, discutir. Y a un libro de historia. Esto, seamos como los bereanos, en esa ocupación que os comentamos, es que nos pille trabajando, igual que a Daniel, orando, buscando. Somos buscadores y nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar el tiempo y los esfuerzos, porque esto yo creo que merece la pena. Tenemos que terminar. Nos dicen que ya no hay más tiempo. Nos dice Joaquín en el chat, es verdad, además del evolucionismo, el nacimiento del comunismo y del espiritismo tiene que ver con esas armas que el enemigo utiliza para destruir la creencia en Dios. Hasta aquí llega nuestro tiempo de estudio de la palabra. De esta semana, la que viene, pues volveremos otra vez a profundizar, a estudiar. Sí, esto merece la pena volver a masticar. Estamos digiriéndolo y no es fácil, no es fácil. A veces se hace un poco bola, entonces hace falta a veces un poquito de agua, un poquito tal, y hay que seguir, ¿no?, masticando. Pero celebremos que hay un juicio, sobre todo por quien nos defiende. Porque tenemos un mediador, como decía José. Si no tuviéramos mediador, temblaríamos en el juicio. Y sobre todo, pero lo que tú decías, ¿quién nos defiende? Jesús de Nazaret. Y somos cristianos apoyados en evidencia. No tenemos una fe ciega, como esa fe que me trago lo que sea, o simplemente porque lo pone aquí, sino que estamos apoyados en evidencia. Lo hablábamos desde el principio de la mañana. Vamos a verlo ahora con la disertación, y tenemos un invitado especial, a un doctor en biología, ya jubilado, pero que sigue divulgando y haciendo compatible el ser creyente con ver el tema de todo lo que tiene que ver con la ciencia. Con lo cual vamos a conectar, lo vamos a tener después en la zona mixta y os recomendamos que podamos escucharlo. Y esperamos vuestras preguntas para él. Juan Luis, conéctanos ya, que no hay quien nos pare aquí.